En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre nos reunimos esta noche para hablar de lo que tú amas tanto, que es la vida. Queremos, Señor Jesús, unidos en tu divina voluntad, tomar tu preciosa sangre para que nos cubras a nosotros, nuestra mente, nuestros corazones, para dedicar este tiempo solamente a ti, a lo que tú nos quieres dar a conocer. Cubre también con tu preciosa sangre todos nuestros aparatos electrónicos, los medios de comunicación, el Internet. Protégenos, Señor, para que esta plática fluya en tu divino querer y recibir de ti las enseñanzas que hoy nos quieres compartir. Padre Santo, venimos ante tu trono para traer en tu regreso a todos tus hijos, tus queridas imágenes, creadas por ti, para ponerlos otra vez en tu seno divino, a fin de que aquella voluntad por ellos rota entre tú y ellos, la vincules y la nudes de nuevo. Ahora todos vamos a rezar esta oración de San Juan Pablo II por la vida, a nuestra Santísima Madre. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se les impide nacer, de pobres a quienes se les hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos, muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. Para exponer esta charla, pues nos vamos a basar en los siguientes fundamentos. Primeramente, la ciencia la vamos a tomar así muy de pasadita. Vamos a tomar el avance más grande que se ha descubierto por medio de ella y pues nos vamos a encontrar que esta ciencia no se opone a nuestra fe, sino que van unidas, ¿sí? Lo que Dios hizo apenas lo estamos descubriendo y es una maravilla que pues en su providencia divina Él establece los tiempos para ir develando todos sus misterios, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo tan tristes por tantos abortos cometidos en el mundo. También vamos a ver las Sagradas Escrituras, que son nuestras verdades de fe. Y el Catecismo nos dice en el numeral 66 que no hay otra revelación pública más que las Sagradas Escrituras. Entonces, en ellas encontramos todas las verdades que Dios nos quiere decir a toda la humanidad de todos los tiempos. Y pues nuestra Santa Iglesia, a través de nuestro catecismo, se nos confirma, se nos explica estas verdades de fe y nos da los lineamientos, la pauta para seguir fieles a la Iglesia de nuestro Señor Jesús. En el numeral 68 y 69 se nos dice en el catecismo que por amor Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de la vida. Dios se revela a este hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. Conforme va creciendo el hombre, va desarrollando esa conciencia, va desarrollando ese deseo de buscar a Dios, que lo trae implícito, como vamos a ver, en su alma. Y también nos vamos a basar en las revelaciones privadas,
La iglesia ha reconocido a lo largo del tiempo algunas revelaciones que son privadas, quiere decir que son fuera de la revelación pública, que son las Sagradas Escrituras. Pero estas revelaciones no van a mejorar la Biblia, las Sagradas Escrituras, no la van a completar, sino la van a explicar y va a ser conforme a los tiempos en los que está viviendo la humanidad. Y la iglesia los avala como buenos. ¿Por qué? Porque son inspiraciones, obra de Dios y obra también de nuestra Santísima Madre, porque también ella ha hablado. Entonces, guiados por el magisterio, pues nosotros los fieles podemos tener un adecuado discernimiento y acoger pues lo que están en estas revelaciones, ¿sí? Y esto lo vemos en el numeral 67 de nuestro catecismo. Recordando que en la primera Tesalonicenses 5, del 19 al 21, nos dice Dios, no apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinar cada cosa y quedaos con lo que es bueno. Entonces, vemos que a lo largo de la historia, pues Dios se va manifestando a través de sus profetas, a través de sus místicos, y se va develando. Para la ciencia, pues vamos a ver el último descubrimiento que nos explica la científica Sarah Campton en el Telegraph. Hay un videíto de 1 minuto 26, como aquí podemos ver, donde se descubre a través del microscopio que en cuanto el espermatozoide entra al óvulo, se hace como un flachazo y se desprende una luz. Este es como una explosión y va siendo una analogía muy bella con la teoría del Big Bang que la descubre o la presenta un sacerdote científico, el sacerdote católico Georges Lemaitre, ¿sí? Que sin renunciar a la fe en Cristo, él habla de esta posibilidad. Es la teoría del Big Bang, es la que más se es acorde contra la realidad de la teoría de la creación del universo, donde dice que hubo una explosión se puede decir, del universo de hace aproximadamente 13.700 millones de años, hubo una explosión que tiene lugar. Antes no había galaxias, no había nada, ¿sí? Entonces, de este primero flechazo sale el universo. Entonces, ¿quién lo crea? Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de su potencia, de su omnipotencia. Entonces, pues vemos que qué maravilla es esta creación de Dios, ¿verdad? Tanto a nivel macro, a nivel del universo, como a nivel microscópico, que es la fecundación de la vida humana. Y nos dice Jeremías 1:5, nos dice Dios, antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía, y antes de que nacieses te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. O sea, ¿a quién constituye profeta? A Jeremías. Pero ¿qué nos está diciendo aquí Dios? Que Él desde siempre nos ha conocido y que tiene un plan para nosotros, que es diferente para cada uno de nosotros. Es algo maravilloso, ¿no? Cuando dice Jesús a través de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que está en proceso de beatificación, dice que él cuando quiere hacer una obra grande, primeramente la hace en una sola persona y de allí se distiende hacia la humanidad. La palabra de Dios es una palabra vigente, es de ayer, hoy y siempre. Es el verbo el que se nos manifiesta y se nos da a conocer. Y en este caso, pues por medio de Jeremías. Entonces, hagamos esa palabra de Dios, ¿sí? Esa maravilla que nos está diciendo, antes de haberte formado en el seno de tu madre, yo ya te conocía y yo te tenía consagrado para un plan perfecto, un plan de amor. Él siempre quiere hacer algo en cada uno de nosotros en particular, como si fuéramos
únicos en el mundo. Y en el catecismo, en el 1701, se nos recuerda que Cristo es la imagen del Dios invisible. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. Y en el 1702 se nos dice que la imagen divina está presente en todo hombre y resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Jesús, el verbo divino, el verbo humanado. Para entender esto, la Virgen María le explica a Sor María de Jesús de Ágreda, en otras revelaciones privadas, que se integran en un libro precioso, bellísimo, que se llama Mística Ciudad de Dios. Le revela para que nosotros podamos entender, porque para Dios no hay tiempo, pero para que nosotros podamos concebirlo en nuestra mente, ella habla de instantes. Entonces dice que en el seno, en el consistorio de la Santísima Trinidad, allí hay puro amor, se mueve el amor. Y allí se concibe que el verbo, la segunda persona, el Hijo de Dios, él fuera a salir hacia el mundo. ¿Cómo? Como una humanidad. Y ahí la diseñan. ¿Cómo es la humanidad de Jesús? Pues lo vamos conociendo. Y es una humanidad perfecta, bella, santa, con potencias en su alma, memoria, inteligencia y voluntad. Y Él nos dice cuando viene a la tierra, yo no vine a hacer las obras mías, vine a hacer las obras de mi Padre. Entonces, Él, con su voluntad humana, obedece y se pone a disposición de la voluntad de Dios para hacer las obras de su Padre. Entonces, tiene una voluntad propia, tiene una humanidad de carne y de hueso, con una inteligencia también toda humana, pero sin dejar de ser Dios. Acuérdense, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Ok, y en otro segundo instante, entonces conciben a todas las almas y ahí nos piensa a cada uno de nosotros. Por eso dice que antes de haberte formado te conocía, porque en ese consistorio, en ese ave eterno de la Santísima Trinidad, allí en ese momento conciben a todas las almas. Qué belleza, ¿verdad? Bueno, para entender un poco más el amor de Dios, vamos a desglosarlo, ¿no? Primero vamos a ver el amor en sí de Dios, el amor entre ellos, después el amor hacia nosotros. Y de allí vamos a comprender el por qué es tan valioso para Dios la vida humana. Él le dice a Luisa que es como un sol, se compara como el sol. Dice, el sol que da, el sol da luz, da vida, da calor. El sol desprende unos rayos. Pues bien, en ese centro de ese sol está Dios uno y trino. Y el motor de este sol para que salgan sus rayos es el amor. Lo que mueve a la voluntad de Dios para que salga, para que se distienda, para que derroche ese amor hacia afuera, es la voluntad divina. Ellos pudieran estar aquí solos deleitándose entre ellos, porque es tanto amor que hay entre ellos que no necesitan más, pero el amor no es egoísta. El amor tiende a darse, el amor tiende a distendirse hacia los demás. Entonces ellos sacan a la luz su obra creadora y en cada obra creadora ellos establecen algo de sí. ¿Para qué? Para que el hombre lo vaya descubriendo. Así sea la creación, ¿sí? Ese primer fiat que es ese hágase que pronuncia el Padre, ese hágase que es donde sale esa explosión del Big Bang que habla este sacerdote, como teoría estamos viendo, y que coincide con las Sagradas Escrituras. Él saca de la nada esa obra creadora para deleitar
y deleitarse en ella, para deleitar a su hijo. Pero esa creación pues no tiene inteligencia, no le puede corresponder al amor, a este amor que sale de sí. Sin embargo, está en perfecto orden y le obedece. Entonces, si nosotros salimos un poquito de nuestros quehaceres, de nuestras cosas habituales y empezamos a contemplar la naturaleza, la creación de Dios, vamos a ir descubriendo un atributo en cada uno de ellos. Y es para maravillarnos. Señor, ¿qué encuentro en el mar? En el mar encuentro tu inmensidad, porque tú, Dios, eres inmenso. En una flor que encuentro tu belleza, porque tú eres bello. En un rayo que encuentro tu omnipotencia, ¿verdad? Tu fuerza, porque tú eres un Dios también de mucha fuerza. Y así de todo lo demás. Entonces yo los invito que a partir de hoy contemplemos esa belleza de Dios en las cosas creadas. Y para explicarnos un poquito más, en los escritos de Luisa, en el volumen 4, diciembre 3 de 1900, dice Luisa que ella ve cómo hay un niñito, ¿verdad? Entre sus brazos. Y mientras se deleitaba en mirarlo, ve que del mismo niñito ha salido otro niñito. Y después de breves instantes, un tercer niñito, los dos semejantes al primero, pero distintos entre ellos. Entonces ella estaba asombrada y dice, oh, cómo se toca con la mano el misterio de la Sacrosanta Trinidad, que mientras sois unos, sois también tres. Entonces, fíjense qué belleza. Dios le permite ver esto para que pueda entender este misterio de la Santísima Trinidad. Y le dice Jesús, nuestra naturaleza está formada de amor purísimo, simplísimo y comunicativo. Y la naturaleza del verdadero amor tiene como propiedad especial producir de sí mismo imágenes todas semejantes en la potencia, en la bondad, en la belleza y en todo lo que él contiene. Y solo para dar un realce más sublime a nuestra omnipotencia, pone la marca de la distinción, de modo que nuestra naturaleza, derritiéndose en amor, como es simple, sin ninguna materia que pudiera impedir la unión, de ella forma tres, y volviéndose a derretir, forma uno solo. Y es tan cierto que la naturaleza del verdadero amor tiene esto de producir imágenes todas similares a sí, o de asumir la imagen de quien se ama, que la segunda persona al redimir al género humano asumió la naturaleza y la imagen del hombre y comunicó al hombre la divinidad. Miren qué maravilla, ¿no? Aquí nos está diciendo Jesús que es un amor puro, simplísimo, bello y comunicativo. Y dice que se derriten en amor, por eso se comunican entre ellos y salen a comunicarse hacia nosotros. Entonces dice que es tan cierto que la naturaleza del verdadero amor tiene esto de producir imágenes todas similares a sí, o de asumir la imagen de quien se ama, es decir, la segunda persona que es Jesús para redimir al género humano. Qué hermosura. Tratemos de contemplar el amor inmenso de Dios que nos está participando a través de su palabra y a través también de sus imágenes, que somos cada uno de nosotros. El hombre, nos dice el numeral 1703, que es dotado de un alma espiritual e inmortal y que la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. Este pedacito es muy importante. Dice, desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros podemos decir que estamos predestinados, es al bien, es a gozar de todo lo que nuestro Padre Dios contiene en sí y se da a nosotros.
Entonces nosotros no estamos predestinados para el mal, porque a veces o sea, no sé si han escuchado comentarios de que, ¿cómo es posible que peco y vuelvo a pecar y vuelvo? Entonces, ¿para qué me creaste? ¿Verdad? Si vuelvo a pecar, entonces hazme bueno. Dios nos creó buenos. Lo que sale del hombre es lo malo. Lo que sale de nuestra propia voluntad, de nuestro propio querer, fuera de la voluntad de Dios. Porque estando en la voluntad de Dios, aquí dice, estamos destinados a la bienaventuranza eterna. En el 1704 nos dice el catecismo que la persona humana participa de la luz y de la fuerza del Espíritu Divino. ¿Esto qué es? Lo vemos en el Génesis, ¿no? Cómo Dios a Adán le da su aliento divino. Es ese Espíritu divino, es donde le da la vida y donde injerta en ese barro el alma con sus tres potencias, memoria, inteligencia y voluntad, que son las cualidades que nos asemejan a nuestro Creador, ¿sí? Nos crearon libres, nos crearon inteligentes y con una voluntad propia para decidir. Este es el sello en nuestra alma de la imagen divina de Dios. Que no se nos olvide, somos seres únicos e irrepetibles, todos con cualidades, talentos, dones diferentes, que Dios nos ha dado por gracia, nos ha dado porque lo quiere dar, no porque lo merezcamos, sino porque Él quiso darnos de un montón de cosas buenas para que nosotros las desarrollemos, para amarlo a Él, para darle la gloria y para el bien de los demás. En el catecismo del Padre Ripalda, no sé si algunos de aquí estudiaron ese catecismo para su primera comunión, yo sí, se nos preguntaba para qué fuimos creados nosotros y decíamos, fuimos creados para servir y amar a Dios aquí en la tierra y gozarle en el paraíso, allá en el cielo. Entonces, para eso fuimos creados. Y aquí nos lo está constatando el mismo catecismo nuevo de numeral 1704, 1705. Precisamente por estos rasgos o estas cualidades divinas, la vida humana tiene que ser respetada y tiene que ser tenida como sagrada, porque somos una creación de Dios. Nadie tiene derecho sobre ninguna circunstancia, sobre ninguna persona, tiene derecho a matar de modo directo o indirecto a un ser inocente. Este es el valor que nosotros tenemos como personas. Esta es nuestra dignidad como personas. Somos criaturas de Dios, hechas a su imagen y semejanza. Por eso la vida tiene que ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Y nos lo repite el numeral 2270. En el volumen 14 de abril 13 de 1922, dice Jesús a Luisa, ¿sabes tú cuál es nuestra vida divina? Nosotros nos divertimos mucho en hacer salir de nosotros nuevas imágenes. Estamos en acto continuo de formar imágenes nuestras, tanto que cielo y tierra están llenos de nuestras imágenes. Las sombras de estas corren por todas partes. Imagen nuestra es el sol, y su luz es la sombra de la nuestra que cubre toda la tierra. Imagen nuestra es el cielo, que se extiende por todas partes y que lleva la sombra de nuestra inmensidad. Imagen nuestra es el hombre, que lleva en sí nuestra potencia, sabiduría y amor. Así que nosotros no hacemos otra cosa que producir continuas imágenes nuestras que nos semejan. Pero el hombre, ¿qué es lo que tiene? Fíjense bien, el hombre tiene potencia, tiene sabiduría y tiene amor. Es la diferencia de todo lo demás creado por Dios. En el volumen 32, septiembre 17 de 1933, nos dice, todo está en la voluntad. Y por eso, con darla a la criatura, damos todo.
Y como son nuestras pequeñas imágenes creadas por nosotros, nuestros alientos, las pequeñas llamitas de amor esparcidas por nosotros, he aquí el por qué le dimos una voluntad libre unida a la nuestra, para formar nuestros facsímiles queridos por nosotros. No hay cosa más que nos glorifique, que nos ame más, que nos vuelva más contentos, que encontrar nuestra vida, nuestra imagen, nuestra voluntad en nuestra obra creada por nosotros. Yo creo que palabras más hermosas no nos puede decir nuestro Dios, ¿verdad? Fíjense, no hay algo más que nos glorifique. Nosotros deberíamos de darle la gloria a Dios en toda nuestra vida. Al levantarnos inmediatamente, darle la gloria a nuestro Padre, agradecerle por todo lo que ha creado, por el aire que respiramos, por los ojos, por los que podemos contemplar sus bellezas y admirarlas. En fin, tantas cosas, ¿no?, que podemos hacer nosotros los hombres, porque estamos dotados con esa potencia, esa sabiduría y ese amor. Aquí valdría la pena revisar, ¿verdad?, el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. En realidad, ¿estamos amando a Dios? ¿Lo estamos amando como Él nos está diciendo aquí que quiere ser amado? Porque aquí lo está expresando. O sea, nos hizo libres para glorificarlo, para amarlo más. En el volumen 7, en junio 15 de 1906, dice: hija mía, toda la vida divina se puede decir que recibe vida del amor. El amor hace generar, el amor hace producir, el amor la hace crear, el amor la hace conservar y da continua vida a todas sus operaciones. Así que si no tuviera amor, no obraría y no tendría vida. Ahora, las criaturas no son otra cosa que chispas salidas del gran fuego del amor de Dios, y su vida recibe vida y actitud de obrar de esta chispa. Así que también la vida humana recibe vida del amor, pero no todos se sirven de ella para amar, para obrar lo bello, lo bueno, sino que la transforman y la usan, quién para amarse a sí mismo, quién a las criaturas, quién a las riquezas y quién hasta las bestias. Todo esto consumo desagrado de su Creador, que habiendo hecho salir estas chispas de su gran fuego, anhela recibirlas todas de nuevo en sí, pero más engrandecidas, como otras tantas imágenes de su vida divina. Pocos son aquellos que corresponden a la imitación de su Creador. Qué tristeza, ¿verdad?, ver en estos tiempos cómo el hombre ha llegado hasta a animalizarse o cosificarse. Ya no le interesa su valor como imagen de la vida divina, de la vida de Dios. Vemos cómo, pues, Adán no pasa aquella prueba que Dios le da en el Edén. Adán, nos dice en los escritos de Luisa que participaba de toda la divinidad que Dios le quería dar a conocer por gracia en el Edén. Entonces, él tenía desarrolladas todas sus potencias, como aquí lo vimos, ¿sí? Tenía la sabiduría, la ciencia infusa, tenía una capacidad de amar y de corresponderle al amor de Dios como Dios quería ser amado. Pero, pues él no pasa esta prueba de no comer del fruto prohibido y pues es arrojado del paraíso. Sin embargo, Dios hace promesas. Dios no nos deja a nuestra suerte. Dios no nos quiere destruir, porque entonces destruiría al amor mismo que es Él. ¿Sí? Si nosotros somos sus imágenes, si Él nos concebió a todas las almas en el ave eterno y nos está sacando a la luz en el tiempo, aquí en la tierra, sería contradictorio, ¿no? Y Él mismo iría contra su mismo amor. Entonces, Él promete un Salvador, un Redentor, y Él va conformando su pueblo. Pero también es duro cuando
el hombre peca contra la vida. Y lo vemos desde Caín, donde mata a su hermano Abel, y Dios le pregunta, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo y lo castiga. Desde allí hay un castigo, porque ahora decimos que Dios es tan misericordioso que no nos castiga y es tan amante que ni siquiera el infierno existe, ¿no? O el infierno no más para los demonios, ¿no? Sí hay almas que se han condenado y una de ellas es Caín. ¿Cómo lo sabemos? Pues a través de los sacerdotes exorcistas, donde se ha manifestado Caín, bueno, pues lo ha revelado. Lo castigó porque fue contra la vida misma de su hermano. Después de 2000 años viene una primer purificación de la humanidad. El hombre estaba tan degradado ya que Dios purifica por medio de un diluvio a la humanidad y salva a Noé y a su familia y hace una promesa. Dice, y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien virtiere sangre de hombre por otro hombre, será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces aquí está otra sentencia de Dios, donde él está diciendo, no mates, porque Dios mismo es el que va a reclamar la propia sangre de cada uno de nosotros. Ya lo vimos, como Él nos crea por amor. Y es un ultraje, es un sacrilegio, porque la vida ya vimos que es sagrada. En el Antiguo Testamento, bueno, se considera siempre la sangre como un signo sagrado de la vida. Y lo podemos ver en el Levítico 17:14. Y la validez de esta enseñanza es para todos los tiempos. Como ya vimos, la palabra de Dios es para ayer, hoy y siempre. Dios, cuando saca a la luz su palabra, Él no se retracta. Él es inmutable, es decir, Él no cambia. El aborto sí que viola no solo el quinto mandamiento, como vamos a ver ahorita, sino que viola todos los mandamientos. Miren, ¿qué es lo que sucede? Antes de que Dios Padre develara los mandamientos, no existían. El hombre era libre para amar, pero con la humanidad caída y arrojada de ese Edén, queda allí injerto esa concupiscencia hacia el pecado. Si Dios no va reordenando al hombre, el hombre se va degradando cada vez más, como lo vimos en el diluvio y como lo vimos en el destierro, cuando le da a su pueblo escogido y lo libera de esclavitud, lo libera de ese yugo de Faraón, era de que ese pueblo estuviera agradecido y obedeciera a Dios. Pero el hombre se degrada y es allí cuando Dios da estos mandamientos. Y estos mandamientos son igual para ese momento, para el que viene y para los venideros y para el presente. Estos mandamientos son vigentes hoy y siempre. Y empezamos a ver que el primer mandamiento es violado porque el aborto constituye una falsa religión, prohíbe la veneración por medio de la vida al dador de la vida. Esto lo saben muy bien los satánicos. Ellos en algunos abortorios sacan los bebés y en ese momento hay grupos, hay gente satánica consagrando al demonio, a ese ser nacido. Entonces ellos sí saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque están en contra de Dios. Viola también el segundo y cuarto mandamiento, porque el padre y la madre deshonran al niño de la manera más espantosa. Maldicen la santidad de Dios en su segundo mandamiento, que se manifiesta en su única criatura hecha a su imagen y semejanza. Esto lo vemos en el Génesis 1:27. Entonces, ellos mismos con sus actos están maldiciendo a Dios. Están maldiciendo a través de esa muerte que dan a su bebé, al mismo Dios y a su criatura hecha por Dios.
El quinto mandamiento también se viola porque, bueno, condena, ¿verdad?, gravemente y pecaminoso el homicidio directo y voluntario. Y nos dice el numeral 2268, el que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. Ya lo vimos en el Génesis. También viola el sexto y noveno mandamiento, porque la mayoría de los abortos son producto del adulterio, la fornicación y la lujuria. Nos estorban los bebés. En lugar de ser una enmienda para ya no pecar, entonces lo matamos. Viola el tercer mandamiento, porque la inmensa mayoría de los bebés mueren por aborto los sábados, que son días de mayor actividad comercial en los centros de abortos. El sábado es tradicionalmente el día de observancia judía, que fue trasladado al domingo por la Iglesia Católica luego de la resurrección de Cristo. Viola el séptimo mandamiento. Más aún, el aborto nos roba a nivel personal y nacional nuestras esperanzas para el futuro, cimentado en nuestros bebés, rechazando así el séptimo mandamiento, no robarás. Todos aquellos que estudian el asunto de la inmigración deben de recordar que la presencia de más de 40 millones de inmigrantes hispanos en Estados Unidos ha llenado el vacío dejado por la destrucción de 47 millones de nuestros propios niños por medio del aborto. Esto nada más en Estados Unidos. Ahora veamos, Europa es un continente de gente vieja. Por eso también hay mucha inmigración, porque mataron a sus hijos. No se diga, China fue de los primeros países que obligó para el control de la natalidad matar bebés, solamente podían tener un hijo, después dos. Ahorita creo que ya tres, y están incentivando a las mujeres que vayan a sus casas y que se dediquen de nuevo al hogar para que tengan hijos. Vean la gravedad de esta cultura de la muerte. En Estados Unidos es con la intención, igual que en todo el mundo, de controlar la demografía. Dicen que no cabemos, pero sabemos que esto es una mentira. Estamos concentrados en grandes ciudades porque es más fácil controlarnos por medio de los gobiernos. También, bueno, viola el octavo mandamiento porque se sostiene esta ideología a base de falsedades y de engaños. Llevan a la mujer a acudir al centro de aborto, todo lo cual viola también este octavo mandamiento de no levantar falsos testimonios ni mentir. ¿Saben qué es lo que hacen en los abortorios? Cuando llegan, nunca les muestran al bebé, no les hacen oír el latido de su corazón. Les dicen que son un puñado de células. Les dicen que el feto es nada más una masa. Les empiezan a vender esa cultura, no es mi cuerpo, es mi decisión, y un montón de cosas que están dañando a la mujer y también al hombre. El hombre, pues, no hacerse responsable, ¿verdad? Tú no te cuidaste, tú lo quisiste, tú sabrás, a lo mejor no es mío, cosas así, ¿no? Para zafarse de problema. Y el 10º mandamiento, prohíbe codiciar los bienes ajenos. Se trata del pecado capital de la avaricia, que es precisamente lo que motiva a los aborteros. En ocasiones se oye a los aborteros decir que odian el aborto, pero ellos aman el dinero que hay detrás de ellos. Es un negocio redondo. Venden las partecitas de los bebés, venden sus células. Es algo terrible, ¿no? Es la industria grandísima que gracias a las oraciones, a las jornadas de oración, de ayuno a favor de la vida, se han cerrado muchos abortorios, pero vamos por más. Y también por aquellos clandestinos. Entonces vemos cómo, ahora sí, el aborto viola todos los mandamientos, va directamente en contra del amor de Dios. Pues bien, es tan importante para Jesús la vida que quiere, a través del bautismo, darnos esa vida divina e injertarnos al amor de Dios, establecer las comunicaciones que Adán había perdido, formar un pueblo donde Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Jesús da la orden, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Y hay otro más en Marcos 16:6. El que crea y sea bautizado se salvará. Es una palabra salida de Dios mismo. Es una palabra dada y Él no se retracta. Ojo con esto porque nos va a servir para justificar luego lo que vamos a ver. Ténganlo allí presente. También nos dice en Juan 3:5, si no renaces del agua y Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús mismo instituye el sacramento del bautismo y Él se hace bautizar. Él se hace bautizar por medio de su primo Juan. Allí instituye el sacramento que ha de venir y que será a través de todos los tiempos. Y es tan importante que nos da la vida divina. Si nosotros nunca pecáramos, si nosotros siempre viviéramos en comunión con Dios, tuviéramos esa vida divina que Adán perdió. Pero sabemos que no es así. Entonces, para ello, bueno, instituye otros sacramentos como el sacramento del perdón, el sacramento de la confirmación y el sacramento de la comunión, que es el que nos da la vida del alma para renovarnos y para poder vivir nuestro bautizo en plenitud. El bautismo, pues, significa ese nacimiento a una nueva vida. ¿En qué consiste este nuevo nacimiento? Bueno, pues nacemos a la vida de Dios, como ya lo vimos, nos incorpora a Cristo, como vimos, Él es la cabeza, nosotros sus miembros de esa iglesia. Ya vimos cómo desde ese flechazo, esa chispa de luz que sale al unirse el óvulo, el espermatozoide, desde allí está ese aliento divino, donde Dios injerta nuestras potencias, memoria, entendimiento y voluntad. Podemos nosotros en condescendencia decir, desde ahí ya hay una persona, desde ahí ya hay un ser vivo, completamente diferente a nosotros. Y allí está esa participación divina con un ADN propio y con unas cualidades, características totalmente diferentes a la de la madre y a la del padre. Por lo tanto, es un ser humano. Esto obviamente hace muchos años, desde el Antiguo Testamento y hasta a lo mejor nuestras abuelas no sabían estas cosas, ¿no? No sabían cómo era el embarazo, cómo se desarrollaba el bebé. Gracias a la providencia divina, Dios ha infundido a científicos para que ellos descubran, para que ellos tengan también los aparatos para que ahora podamos ver qué es lo que sucede en el vientre de las madres. Y allá hay un ser humano. Por eso, pues en esa providencia divina, en el Catecismo de Trento, en la parte 1, el capítulo 6, numeral 3, nos dicen que hay lugares donde las almas están detenidas después de la muerte, privadas de gloria. Hay una tercera clase de cavidad en donde residían las almas de los santos antes de la venida de nuestro Señor, en donde, sin sentir dolor alguno, sostenidos con la esperanza dichosa de la redención, disfrutaban de la pacífica morada. A estas almas piadosas que estaban esperando el Salvador en el seno de Abraham, libertó Cristo a nuestro Señor bajar a los infiernos. Ellos, al referirse a esta cavidad, pues en realidad es el limbo. Y nos sigue explicando en el Catecismo de la Doctrina Cristiana, escrito por el padre Gaspar Acete, añadido por el licenciado don Gabriel Méndez de Lauca. El infierno de los condenados es el lugar donde van los que mueren en pecado mortal, para ser en él eternamente atormentados. El purgatorio es el lugar donde van las almas de los que mueren en gracia, sin haber enteramente satisfecho por sus pecados, para allí purificarlos con terribles tormentos. En el purgatorio vamos a llenar los vacíos de amor. Dice Jesús que vamos a ser juzgados en el amor. ¿Por qué? Porque Él es en esencia amor. Nos crea por amor para que nosotros amemos. Entonces, el juicio personal que vamos a tener nosotros va a ser el juicio en el amor. ¿Cuánto amaste primeramente a Dios? ¿Cuánto te amaste a ti mismo? ¿Cuánto amaste a los demás? ¿Cuánto amaste a los animalitos, a la naturaleza? Entonces, vamos a ser juzgados en este amor y aquí nos lo está diciendo. Allí en ese purgatorio se llenan esos vacíos de amor con el fuego del amor de Dios, de ese amor divino. En el limbo de los niños es el lugar donde van las almas
de los que antes del uso de razón mueren sin el bautismo, y el de los justos, o seno de Abraham, el lugar donde hasta que se efectuó nuestra redención iban las almas de los que morían en gracia de Dios. Antes del Antiguo Testamento, aunque fueran justos, hicieran la voluntad de Dios, no podían entrar al cielo. Estaban en el limbo, esperando la resurrección del Señor, porque Él, por medio de su resurrección, por medio de su salvación, por medio de la institución de los sacramentos, nos da esa entrada, establece esa posibilidad de entrar a participar de la gloria de Dios en el cielo. Aquí vuelve a cumplirse la palabra de Dios, que si no nos bautizamos en agua y espíritu, no podemos entrar al reino de los cielos. Y es aplicable a todos. No podemos decir, no, los bebés no nacidos, no, pues ellos, pobrecitos, se van al cielo. Aquí estamos viendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para todos y para todos los tiempos. Y aquí vamos a seguir leyendo porque lo va a ratificar después. Dice en Evangelium Vitae, en el numeral 99, este es el Datos del Magisterio de San Juan Pablo II. Dice, el primero, o sea, el limbo, se refiere a los que mueren en razón del aborto. De ellos el Papa escribe a las madres que han realizado el aborto. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Os daréis cuenta de que nada está perdido y podréis pedir el perdón también a vuestro Hijo que ahora vive en el Señor. Entonces, es muy importante que si nosotros sabemos si alguna mamá abortó, es muy importante que vaya y que se reconcilie. Y es muy importante que le digamos, ¿sabes qué? Dios te perdona, tu hijo te perdona, pero acércate a pedir ese perdón. Necesita tu dolor, tu arrepentimiento y que lo expreses para que Él te pueda perdonar. Él obra a través del sacerdote, no es el sacerdote que perdona, es Jesús a través del sacerdote. En cuanto a los niños muertos sin bautizo, dice el catecismo en el numeral 1261, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven y la ternura de Jesús con los niños le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. Nos permite confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin el bautismo. Por eso es más apremiante aún la llamada de la Iglesia para no impedir que esos pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. O sea, es misericordioso, sí, Dios es misericordia, pero Dios quiere que se ejerza ese bautismo también a estos niños no nacidos. Luego vamos a ver cómo es este bautismo. Bueno, pues hay una comisión teológica internacional dependiente de la Congregación para la Doctrina de la Fe que empieza a estudiar esta posibilidad de la creencia del limbo que se publicara en abril de 2007. Una cosa muy importante, el limbo no es dogma de fe. Los nobilísimos, que es el infierno, el purgatorio y el cielo, sí, el limbo no. Sin embargo, no se descarta. Siempre hemos creído que en el limbo se goza de felicidad natural, ya no de la visión de Dios. Siempre hemos creído también, y es el centro de nuestra fe, que nos salvamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por su pasión y muerte en la cruz. Si el bautismo no es necesario, si se puede entrar en el cielo con la mancha del pecado original, en vano se encarnó Dios. En vano fue crucificado. En vano resucitó y en vano existe la iglesia y en vano existen los sacramentos. Esta es la fundamentación para nosotros decir, ¿sabes qué? Vamos a bautizar esos bebés no nacidos. Aquí está. Siempre hemos creído, vuelvo a leer, que el centro de nuestra fe es que nos salvamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por su pasión y su muerte en la cruz. Él vino a darnos la salvación. Los justos estaban en el seno de Abraham, pero en sí
todavía no eran redimidos y pasados a la gloria de nuestro Padre Dios. ¿Qué es lo que tuvo que ocurrir? Tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo para abrirnos esa posibilidad. Y también con el bautismo se nos borra la mancha del pecado original. Entonces, si el bautismo no era necesario, pues ¿para qué se encarnaba Dios? Jesús vino para formar su iglesia, para instituir los sacramentos en su iglesia, que son signos sagrados sensibles, por los cuales se nos dan las ayudas, las medicinas, para unirnos de nuevo con nuestro Padre, para poder nosotros salir victoriosos en la prueba, porque aquí en esta vida es una prueba. Para salir victoriosos, vamos a la vida divina, vamos para allá, para gozar del cielo. Si ese bautismo no fuera necesario, pues en vano se encarnó Dios. En vano fue crucificado, en vano resucitó y en vano existe la iglesia y los sacramentos. Este documento que se hizo se llama La esperanza de salvación para los niños que mueren sin ser bautizados y se presenta a esa comisión teologal en el 2004. Pasa a un cardenal y el Vaticano autoriza su publicación en el 2007. Es muy importante conocer estos documentos, es maravilloso. En el derecho canónico también, en el numeral 868, nos habla del bautismo de urgencia. Hay varios bautismos, ¿verdad? El bautismo de agua y de espíritu es el bautismo tradicional que nosotros conocemos aquí. Pero sin embargo, la Iglesia Católica, bueno, reconoce otros bautismos que vamos a ver. Jesús le dice a Pedro, y a través de Pedro, bueno, todos los sucesores de Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esto es importantísimo, porque la iglesia ha establecido unos bautismos por las circunstancias que se han presentado a lo largo de la historia y lo ha permitido. Esto es, por ejemplo, cuando está el bebé, el recién nacido en peligro o un adulto en peligro de muerte y dada la necesidad del bautismo en orden de la salvación, si la persona no está bautizada, cualquier otra persona, sea cristiano o no, podría efectuar el bautismo. Este es el numeral 849, pero aquí hay algo muy importante. Si es un adulto, él tiene que pedir el bautismo. Él tiene que desear el bautismo, ser bautizado. Si no, no. Pero un niño sí puede ser bautizado por un adulto. Nosotros, por medio del bautismo, se nos infunden 3 facultades. Nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, ese ministerio sacerdotal lo podemos ejercer a través de los bautismos, estos bautismos de deseo de emergencia, ¿no? Se puede decir. Dice, recordemos también que nadie puede bautizarse a sí mismo válidamente, porque la persona del bautizante debe ser totalmente distinta a la persona bautizada, ya que Cristo, al instituir el bautismo, manifiestamente distingue entre el ministro y el sujeto del bautismo. El bautismo es una regeneración espiritual, por lo tanto, como nadie puede engendrarse a sí mismo, así tampoco puede regenerarse a sí mismo. O sea, nosotros estamos siendo regenerados del pecado original hacia la gracia. Por eso no podemos ser ministro y sujeto a la vez. Este bautismo será válido si se utiliza la materia prescrita, el bautismo de urgencia, en peligro de muerte un bebé. Esto lo vemos en los hospitales mucho, ¿no? Hay enfermeras que son conscientes y cuando un bebé pues saben que van a morir lo bautizan, ¿no? En ese momento. Y la forma adecuada es derramar agua sobre la cabeza del que va a ser bautizado y decir las palabras yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y se hace con la intención que tiene la iglesia al celebrar este sacramento. Entonces, si la persona utiliza otro método, pues no es válido. Tiene que ser esas palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si una vez bautizada la persona no muriera, tiene la obligación de avisar al sacerdote para que éste termine de celebrar los ritos propios del bautismo. En caso de neonato, incluso puede ser bautizado contra la voluntad de los papás. En el numeral del catecismo de 868. Si es adulto, quedamos que es bautizado si él lo pide bajo condición. El derecho canónico
especifica en el 865 que puede ser bautizado un adulto que se encuentre en peligro de muerte, y así teniendo algún conocimiento sobre las verdades principales de fe, manifiesta cualquier intención de recibir el bautismo. Ese bautismo, pues, de deseo es un anhelo, ¿no? Un anhelo de recibir ese bautizo, unido a la contrición perfecta, es decir, que se arrepienta de sus pecados, ¿verdad? Va unido allí. Lo podemos ver en los primeros cristianos, ¿no? Para recibir ese bautismo, bueno, pues tenían que también arrepentirse de sus pecados y volver a Jesús, y ya se les bautizaba. Nos dice el catecismo que a los catecúmenos, que son esas personas que se acercan a la iglesia, que mueren antes de su bautismo, el deseo, fíjense bien, el deseo explícito de recibir el bautismo unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Aquí, ¿qué nos está diciendo la iglesia? Nos está confirmando lo que Jesús nos está diciendo hoy a través de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Yo miro tu intención, yo miro tu corazón. Y también lo dijo cuando vino a este mundo. Quien mira mal a una mujer ya peca, porque es su intención de corazón pecar, aunque no lo haga. Es lo mismo en el bautismo de deseo. O sea, yo quiero, pero no me alcanzan a bautizar. Entonces dice aquí que el deseo, ese deseo queda impreso en esa persona de ser bautizada, y Dios lo toma bien. ¿Por qué es importante esto? Pues vamos para allá con esos seres inocentes. La esperanza de la salvación para los niños que mueren sin bautismo, esos bebés no nacidos. Este título es el que se mandó a la Comisión Internacional Teologal, donde, bueno, donde vimos que se analiza, donde vimos que se ve que en el numeral 103, que es lo más importante, dice aquí: lo que nos ha sido revelado es que el camino de salvación ordinaria pasa a través del sacramento del bautismo. Ahí están confirmando lo que Jesús nos dice: el que se bautice será salvado. Ninguna de las consideraciones arriba expuestas, o sea, es todo el numeral, ¿no?, puede ser aducida para minimizar la necesidad del bautismo ni para retrasar su administración. Más bien, como queremos confirmar en esta conclusión, nos ofrecen poderosas razones para esperar que Dios salvará a estos niños cuando nosotros no hemos podido hacer por ellos lo que hubiéramos deseado hacer, es decir, bautizarlos en la fe y en la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que nuestro deseo como católicos, como cristianos, es incorporarlos a la fe y a la vida de la iglesia. Ese es el deseo para todos estos bebés no nacidos. Ahora, vamos a las revelaciones privadas. Estas revelaciones de místicos y de personas inclusive estigmatizadas, nos habla Dios a través de ellos, porque Él está hablando a través de ellos por estos bebés no nacidos, estos bebés que no están incorporados a la iglesia, estos bebés que están en el limbo, y mediante visiones y mediante su palabra, a través de ellos nos lo confirma. Estos están reconocidos por la iglesia. Para que una revelación privada sea reconocida, requiere por lo menos la autorización del obispo del lugar. Y vamos a ver que en estos tiempos por todo el mundo Dios se ha revelado. En estas revelaciones privadas se ha manifestado ese deseo, porque imagínense, millones y millones, ¿no?, de bebés abortados, como nunca antes en la historia. Estos bebés superan todas las guerras que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. A la beata Catalina Emery, empezamos por ella. Ella cuenta la historia real de una mujer que había matado al hombre que la había violado, y también había matado al niño que había sido concebido. Y ella dice: al poco tiempo murió arrepentida también esta mujer, pero deberá pasar en expiación todos los años que la providencia divina tenía destinados de vida a su hijo. Todos los años que su hijo debió haber vivido aquí en la tierra, esta mujer tenía que estar en el purgatorio. Dice: hasta que el niño, con el transcurrir del tiempo, haya alcanzado el momento de gozar la luz eterna. Esto lo dice en el tomo 3 del 31 de diciembre de 1820. Al padre Stefano Gobi. Padre Stefano Gobi es el fundador del movimiento sacerdotal mariano, y dice Nuestra Santísima Madre el 8 de septiembre de 1983:
Estoy recogiendo de todas partes del mundo a mis niños más pequeños para reunirlos en mi escuadrón y depositarlos en lo profundo de mi corazón inmaculado. Hijos predilectos, les habla aquí, hijos predilectos se refiere a sus sacerdotes. Hijos predilectos, escuchen su voz que invoca su ayuda, corran a su encuentro, tómenlos en sus brazos y llévenlos todos a su Madre Celestial. Pequeños son para mí todos los niños ya concebidos, cuyas vidas son voluntariamente destrozadas desde las entrañas de sus madres. El amor y el ansia de su Madre Celestial y de la Iglesia por su salvación, así como su sangre inocente derramada por los que desprecian y desobedecen la ley de Dios, ya es un bautismo de deseo y de sangre que los salva a todos. Es un bautismo de deseo. Pero ¿quién tiene que desearlo? Nosotros, la Iglesia, ¿sí? La Iglesia tiene que desearlos. Ok, vamos para allá. A Mamá Natusa Évolo, mística italiana, a quien los obispos napolitanos buscan beatificar. Habla del limbo temporal. Padres y madres de familia, dice ella, pensad bien en la educación de vuestros hijos, educadlos en la religión, no rechacéis a los hijos por el aborto, pues es un pecado grave. Julia Kim, otra gran mística de Corea del Sur. El 5 de noviembre de 1986 la Virgen le dijo, hija mía, ¿quieres participar en mis sufrimientos por los niños abortados? A causa de los abortos sentirás intensos dolores en tu vientre. Estos pequeños vagan por el limbo después de haber sido abortados, privados de su dignidad y tratados como un pedazo de carne. Reza por ellos y calma sus heridas. Ofrece reparación por los pecados cometidos contra ellos. Y le dice en junio de 1987 también a Julia, hija mía, mis lágrimas se deben a que la humanidad no ama a Dios como Él se lo merece, ni se aman las personas entre ellas. También por el terrible pecado del aborto que mata una cantidad innumerable de bebés diariamente. Millana de Medjugorje en junio de 1991. La Santísima Virgen dijo que no hay pecado para Dios que no pueda ser perdonado, pero para el aborto hay que hacer penitencia toda la vida. Si acude a nosotros una persona que está arrepentida, que ya se confesó, que ya comulgó, vamos nosotros a decirle esto. ¿Sabes qué? Repara desde aquí toda tu vida. Tú tienes que ser provida. Tú tienes que ayudar a otras mujeres, a otros muchachos para que amen la vida, para que defiendan a sus hijos. La mística austriaca de María Sima ha hablado muchas veces sobre la existencia del limbo y dice, todos los niños pequeñitos que mueren sin estar bautizados van al limbo. Allí son felices y no tienen conocimiento de la posibilidad de ver a Dios. Pero pueden ir al cielo si nosotros oramos por ellos y les damos el bautismo por los no nacidos, del cual supongo que usted ha oído hablar. Esa es una entrevista que le hicieron. María Sima, Dios le dio la misión de orar por las almas del purgatorio. Y tiene una entrevista de allí, hicieron un libro, el entrevistador se llama Sáquenos de aquí, está muy interesante. Dice, las almas santas me dicen que los niños nacidos muertos o abortados no van al paraíso ni al purgatorio, van a un lugar intermedio que se puede llamar limbo o cielo infantil. Las almas de estos niños no saben que exista algo mejor que eso, no saben que no están en el cielo. A Agustín del Divino Corazón. Él vive todavía, él es de Colombia y Dios le ha dado la misión de ser un alma reparadora y de fomentar los aposentos de reparación. Está muy, muy bello los escritos. Dice la Virgen, el pecado del aborto lacera mi inmaculado corazón y el sagrado corazón de Jesús. Aborto que clama justicia por el cielo, porque son muchos los no nacidos que acojo en mi seno materno, no nacidos que son mártires aún estando en el vientre de sus madres. Y bueno, a ella yo creo que muchos la conocemos, la doctora Gloria Polo. Ella llevaba una vida muy light, de hecho hasta fomentaba el aborto, una vida muy, muy libre, y le cae un rayo, ¿no? Un rayo que debería haberla matado, sufre indecible, pero Dios se manifiesta a través de ella
y ahora ella vive para dar testimonio de todo lo que vivió y Dios le permitió vivir. Y ella en una visión, cuando fue fulminada por este rayo, ella dice, yo patrociné varios abortos y cada vez que la sangre de un bebé se derramaba, era como un holocausto a Satanás. Al Señor le duele y se estremece cada vez que se mata a un bebé, porque en el libro de la vida vi como el alma de nosotros, tan pronto como se toca el espermatozoide y el óvulo, se forma una chispa hermosa, una luz cogida por el sol de Papá Dios. El vientre de una madre, tan pronto es fecundado, se ilumina con el brillo de esa alma, y cuando se aborta, esa alma grita y gime de dolor, así no tenga ojos ni carne. Se escucha ese grito cuando lo están asesinando, y el cielo se estremece, y en el infierno se escucha otro igual, pero de júbilo. De inmediato el infierno se abre unos sellos y salen unas larvas para seguir asediando a la humanidad y seguir haciendo la esclava de la carne y de todas esas cosas que se ven y se verán cada día peor. ¿Qué está diciendo? Con cada aborto cometido salen y salen demonios del infierno, demonios que nunca habían salido, están saliendo. ¿Por qué? Porque Satanás sí sabe que esos bebés abortados se le están ofreciendo. Y Satanás tiene poderes. Acuérdense que era el ángel más hermoso, el ángel caído, ¿no? Entonces, le estamos dando por medio de los abortos, la humanidad le está dando poder a Satanás para que haga y destruya la humanidad, porque él va contra Dios. ¿Y qué es lo que Dios más ama? Ya lo vimos, sus criaturas, ¿verdad? Sus criaturas creadas a imagen y semejanza. Ahora, los sacerdotes contemporáneos. El padre John aconseja bautizar a estos niños espiritualmente, consagrarlos a Jesús por medio de María y celebrar una misa. El padre John afirma que es muy importante ponerles un nombre a estos niños muertos sin bautismo y ofrecerlos a Jesús. Podemos nosotros, como sugerencia, bautizar diario bebés no nacidos, ¿cuántos? Pues los que Dios quiera, y ponerles el nombre del santo de ese día. Es una sugerencia, ¿no? Luego vamos a ver qué nos dice Jesús en concreto. Al padre Marcelino recomienda una misa y consagrarlos a Jesús por medio de María. El padre James de la India menciona, yo bautizo a los niños muertos sin bautismo. El padre Gabriel directamente pues bautiza bebés no nacidos. El padre Antonio María Artola hace ese análisis a nivel teologal y lo manifiesta en un video de YouTube muy hermoso, y él habla de las 3 formas del bautismo, distinto al bautismo de agua sacramental, que es el de deseo, el de sangre y el espiritual. Esto como dato, un sacerdote de Guadalajara, Jalisco, celebra una misa cada mes al aire libre a raíz de una visión que tuvo. Él celebraba misa y después de misa se iba al sagrario a orar. Tiene una visión y ve unos bebés de diferentes tamaños, bebés no nacidos. Ahora ya no, bueno, nosotros en Provida no le llamamos feto, sino bebé no nacido. Entonces ve bebé nacido de diferente tamaño y pues él se queda viendo, pidiéndole a Dios, bueno, ¿qué quieren? Eran unos bebés que se veían así como medios tristes, pero sin pena ni gloria, ¿no? Pero tristes. Entonces, él recibe la iluminación de que los bautice y empieza a bautizar a cada uno y ellos se van. Dice, en el momento que son bautizados, los bebés se van contentos, se van felices. El más grandecito dice que se quedaba allí y el bueno señor, ¿qué querrá este bebé si ya lo bauticé? ¿Qué quiere? Entonces, inspirado por el Espíritu Santo, bendice a su mamá y entonces ya también se va feliz. Y a raíz de eso, cada mes celebra él una misa al aire libre y los bautiza. La revelación más grande del cómo, ahora sí, cómo bautizarlos, se los revela al padre Bernabé en Nigeria. Le revela también para estos tiempos todo el poder de su sangre preciosa. Dice, tuve una visión durante una novena de oración de Jesucristo agonizante clavado en la cruz. Había numerosos inocentes, bebés no nacidos, acostados al lado de la cruz en la nube de arriba. Ellos eran de diferentes tamaños, de acuerdo con sus edades. Ellos rezaban en amargo lamento a Jesucristo agonizante. Sus lamentos eran profundamente tristes y dolorosos. Mientras el ruido de su llanto aumentaba, una nube bajó y cubrió todo el lugar. Después el santo rostro de Jesús apareció y dijo,
Hijos míos, dejen que sus corazones sean misericordiosos a quien más los ama. Tengan compasión de quien vino a salvarlos. Teman el océano del amor del Creador. Den a conocer su camino al mundo entero. Acompáñenme en mi tristeza. Yo soy Jesucristo agonizante. Mis hijos, recuerden mi agonía durante mi nacimiento en la tierra. El Rey del cielo y de la tierra nació en la tierra para su salvación y sanación. Y ustedes, hombres del mundo, eligen masacrar a los niños inocentes. Hijos míos, su sangre turbó al cielo en este momento, pero hoy la sangre de los niños inocentes ha inundado el cielo. Su número es muy grande, demasiado grande, tanto que la ira del Padre Eterno está a punto de caer sobre la humanidad. El número diario de los niños inocentes abortados es demasiado grande para mencionarlo. Su sangre turba mi corazón agonizante y aumenta mi agonía. Consuélenme a través de su prédica y enseñanza de estos mensajes. Bautícenlos con esta oración. Díganla siempre. Y aquí está la oración, bueno, la vamos a decir al final, pero dice que a través de esta oración, un gran número de inocentes bebés no nacidos serán salvados, dice Jesús. Récenla diariamente y háganla conocer al mundo entero. Cualquiera que le enseñe no se perderá. Las almas inocentes del cielo no dejarán que se pierda. Jesús pide algo, pero siempre promete y sus promesas son dadas, o sea, él jamás se va a retractar. Qué hermoso, ¿qué es lo que quiere? Cualquiera que enseñe esta oración no se perderá. Las almas inocentes del cielo no dejarán que se pierda. Yo con mi amor y mi misericordia los protegeré de caer en pecado mortal. Consuélenme, los amo mucho. Yo soy Jesús agonizante. Yo los amo y los bendigo. Esa oración tiene aprobación eclesiástica del obispo Antonio Buji y tienen el Niji Bostan del reverendo franciscano Esteban Obiugu, encargado de la propagación para la fe. Bueno, ahora sí, cada quien decide con su libre albedrío si con todo esto aquí explicitado deciden bautizar a estos bebés no nacidos en forma diaria. Hay muchísimas más revelaciones privadas por todo el mundo, ¿eh? Solamente mencioné algunas, solamente mencioné algunos sacerdotes. Está también el padre Juan Rivas, que él sigue a un poseso de Michoacán. Este poseso es un alma víctima, tenía creo que 7 demonios, hasta ahorita le quedan 2. Él no ha sido liberado porque Jesús está muy ofendido por México. La Virgen decidió quedarse en el Ayate de San Juan Diego. Ella decidió venir y derogar todos esos sacrificios humanos que ofrecían los indios para sus deidades, eran idólatras. Ella viene y ella quita de la mentalidad de este pueblo esta terrible ideología y asumimos los mexicanos la religión católica y nuestra Santísima Madre es nuestra reina de México. Entonces imagínense, donde ella es reina, donde está ella presente, en el Ayate de San Juan Diego, o sea, no es una imagen cualquiera, no es una pintura, ella está allí, es muy bonito, busquen en YouTube, hay análisis muy hermosos del Ayate de San Juan Diego, ella está aquí presente, y aquí en México, donde está presente, se aprobó el aborto, primeramente allí en la Ciudad de México, y después se extendió por la República. Imagínense nomás qué ofensa tan grande. Entonces, él dice que a través de este proceso, él nos ha revelado esa ofensa tan grande y él ha dicho que si no se deja de practicar abortos en México, México va a padecer. Y lo estamos viendo ya, ¿no? A través de este gobierno, desgraciadamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos, como católicos? Estar reparando por todos los abortos cometidos, estar apoyando la defensa de la vida por medio de nuestras oraciones o de nuestra participación. Hay muchos grupos pro vida y sobre todo esto, lo que Dios nos está pidiendo hoy por hoy, bautizar a los bebés no nacidos. Terminamos con la oración de este bautizo, de estos bebés. Quien conoce, vive en divina voluntad, lo hacemos fundidos en la voluntad de Dios para que esta oración se multiplique y se extienda a toda la humanidad de todos los tiempos.
y decimos todos juntos en nuestro corazón: Padre Celestial, tu amor es eterno. En tu océano de amor, salvaste al salvaste al mundo mundo. a través de tu Hijo único Jesucristo hecho hombre. Ahora, mira a tu único Hijo en la cruz, quien está Está constantemente constantemente sangrando sangrado por por amor. amor de su gente y perdonando al mundo. Purifica y bautiza Purifica. a los niños abortados con tu preciosa sangre y agua que emanaron del sagrado costado de tu Hijo, quien colgó muerto en la cruz para tu salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que ellos, a través de la santa muerte de Cristo, obtengan la vida eterna. A través de sus heridas sean sanados, y a través de su preciosa sangre sean liberados, para que te regocijen con los santos en el cielo. Amén. Nos vamos con esta misión y recordemos que este bautizo de bebés abortados es un bautizo de deseo, del deseo de Jesús y también de la Iglesia, y que lo bautizamos con el poder precioso de la sangre de Jesús. Es un bautizo en el Espíritu. Entonces, terminamos con un gloria a la Santísima Trinidad por todas las bellezas que nos ha manifestado en esta noche. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.